Bueno, un tema sumamente interesante vamos a tocar en esta oportunidad, cómo manejar las emociones. Somos mente, cuerpo, espíritu, de eso se compone el organismo, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que esos tres elementos estén en armonía? Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano y especialista en medicina antienvejecimiento del Centro Médico Medicina Antienvejecimiento. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Cariñosamente llamado el doctor Cacao. Siempre tiene chocolate en la chaqueta, en el traje. Y siempre nos da. Y seguramente el cacao está involucrado en esas recomendaciones, en este tema, ¿verdad que sí? Ya vamos a entrar en eso, pero es posible en tiempos difíciles que esos tres elementos estén en armonía para nosotros estar, pues llevar para tener calidad de vida. Claro, tú sabes que nosotros en el centro médico logramos hacer un balance entre lavado en grasa, cambio de aceite, cambio de filtro, alineación y balanceo, que casualmente es espiritual mi cuerpo, o sea, tus sensaciones, tus emociones y tus convicciones. También que se alineen de una manera adecuada para que puedas estar en la mejor capacidad de armonía y la mejor capacidad de adaptación al medio ambiente. Entonces, en este caso, lo que queremos es que la persona se mantenga biológicamente joven, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu, por supuesto, tratando de que el organismo logre ese equilibrio dinámico. Ahora la pregunta, ¿cómo logramos eso? Todo eso y muchísimo más, y la invitación es que ustedes hagan sus preguntas a través de @mujeresentodo.gb, Twitter o Instagram también lo pueden hacer, pues nuestro invitado nos va a responder o les va a responder cada uno. ¿Cómo lograr ese balance neuroemocional? Justamente de eso vamos a hablar, controlar las emociones. ¿Es posible? Seguimos con nuestro invitado y la pregunta quedaba al aire, ¿cómo lograr ese balance necesario para tener esas emociones al límite? ¿Cómo se come eso, doctor? Sigue con nosotros el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano y especialista en medicina antienvejecimiento. Fíjate tú que la pregunta es, ¿qué se inicia primero? ¿El neurotransmisor que genera una emoción o la emoción genera un neurotransmisor, ¿no? Entonces ahí donde la ciencia pues disputa que si el alma existe, que si no existe, pero realmente somos seres humanos pero con una trilogía, o sea, cuerpo que tiene sus sensaciones, donde está la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, las emociones que son positivas y negativas, alegría, tristeza, ansiedad, satisfacción, angustia, liberalidad, miedo y, por ejemplo, el coraje o el valor, y la rabia y el sosiego. Todo eso se intercambian en el tiempo de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto los pensamientos, que está la memoria, la atención, el juicio y todos esos elementos que nos hace diferenciarnos de los animales, ¿no? El animal dice, no voy a mujer en todo que me entrevisten, sino que no voy a hablar de la emoción. Ellos tienen su instinto, nosotros tenemos la intuición. Entonces, todos esos neurotransmisores se van desarrollando en el tiempo. El niño, por ejemplo, tiene mucha serotonina, por eso el niño es alegre, contento, corre, salta y no anda pendiente de la vida, que si hay comida, que si hay casa, que si hay medicina, no hay nada que ver con eso. Entonces, ese niño, a medida que va creciendo, se va desarrollando, entra en la etapa de la adolescencia, donde comienza a adolecer la vida y comienza a aparecer la dopamina. Entonces se hace apasionado del fútbol, del béisbol, de la resistencia, de cualquier cosa. Entonces se hace apasionado pero no piensa. Y ya el adulto entra en otra etapa de maduración, de razonamiento, que es la producción de noradrenalina, que es lo que te hace tomar conciencia, te hace medirte, te hace calcular las cosas, de tal manera que uno debe ir desarrollando esos neurotransmisores en el tiempo. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo uno entonces puede ir colaborando para que ellos funcionen como tienen que funcionar óptimamente? Bueno, primeramente hay que cuidar la infancia, la adolescencia y por supuesto la maduración y la adultez, y a través, por ejemplo, de la alimentación. Sabemos, por ejemplo, que la serotonina viene del triptófano, que está, por ejemplo, en el cacao. O sea, triptófano, sí. Es un componente del cacao, por ejemplo, del pavo. El pavo tiene mucho triptófano. La carne de pavo. La carne de pavo tiene mucho triptófano. Y algunos suplementos como el 5-HTP que tienen triptófano. Entonces esos alimentos tienen que estar muy bien, digamos, asegurados en la alimentación del niño, para que pueda gozar de eso. Entonces una bebida achocolatada, que bueno, nosotros evitamos la leche de vaca, promovemos más la leche de soya, la leche de cabra, que se están consiguiendo en estos días, y con cacao negro, ¿okay? Le ponemos un poquito de stevia para endulzarlo. Entonces, mientras más natural, mejor.
Sí, porque mientras más artificial es peor porque tiene azúcares y colorantes que no te ayudan. Entonces el niño necesita esa vía chocolatada. Si esa serotonina no está bien en la infancia, entonces comienza a sufrir de depresiones. Que a veces tú lo ves en los niños desmotivados, que no tienen ganas de hacer las cosas, porque le falta esa serotonina. Entonces es importante la alimentación. Y un niño a pesar de que no sienta esa pasión, como nos decía hace unos minutos, que llega con la adolescencia, sí, es posible que esté deprimido. Sí, cómo no, claro, el niño es deprimido, que tú ves que no le tiene una apatía total, que tú crees que es algo psicológica y es algo orgánico. Depresión. Claro, hay depresión, hay una depresión orgánica, ojo, no es una depresión psicológica, es porque le falta esta sustancia o el triptófano o la serotonina está en muy baja cantidad. Entonces en este caso, en vez de darle un antidepresivo, un inhibidor de la recaptación de la serotonina o noradrenalina, tú le das a dar triptófano como un suplemento a través de la alimentación o a través de un complemento nutricional para que pueda lograr ese equilibrio. Una vez que llegas a esa etapa, entonces entras en la dopamina, que es el neurotransmisor de la pasión de hacer las cosas. Ahí entonces todo empieza a complicarse un poco más. Pero mira, ahí en ese caso pues está, aunque tú no creas, la cafeína. El café no es tan malo como parece. A un niño tú no le das tanto café, pero a un muchacho adolescente ya comienza a tomar café. Entonces yo le doy el mocachino, o sea, cacao con café en pequeñas cantidades, por supuesto. Rico. Para activar estas dos neurotransmisores que te da pasión, que te da energía y libera también la noradrenalina que te activa la corteza cerebral. Pero en el caso de los alimentos. Bueno, eso está, por ejemplo, en todo lo que son las proteínas animales, en los lácteos, en los huevos, tienen dos aminoácidos especiales, que son la fenilalanina y la tirosina. Esos alimentos pues son ricos en estos aminoácidos que te ayudan a producir tus propios neurotransmisores. Entonces, por supuesto, la proteína animal es muy importante de la adolescencia porque además que está creciendo, desarrollándose, en ese proceso, pues es importante que también el cerebro produzca estos neurotransmisores para crear ese balance emocional. Si eso no es así, vas a tener un adulto pues decaído, sin motivación, sin pasión por la vida, que no tiene una orientación y pierde pues esa capacidad de enfocarse en lo que necesita, ¿no? Qué importante es lo de la alimentación, y ya que estamos tocando o hemos tocado esas dos etapas de la vida, la infancia y la adolescencia. Esa es una etapa en la que muchas veces por resolverse la vida, padres, y en el caso de los adolescentes por voluntad propia, se come muy mal. Hay mucha comida chatarra. ¿Qué daño puede hacer este tipo de comida? Claro, fíjate tú que si las personas comen de una manera inadecuada, todo lo que son los carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos son de mala calidad, además están destruidos por las frituras, por el procesamiento, por el proceso de conservación, obviamente ese alimento pues va a perder el nutriente, o sea, va a perder la capacidad nutricional, de recuperación, de regeneración de los tejidos. Entonces va a tener un tejido insuficiente a la hora de cumplir una función estructural, por ejemplo los huesos, los ligamentos que el niño está creciendo, y va a perder una parte funcional donde, por ejemplo, la estructura cerebral te tiene que desarrollarse de una manera adecuada y vas a tener una persona que tiene un coeficiente intelectual bajo, ¿no? Y dicho sea de paso, hay dos tipos de personas con esa empatía, ¿no? Unos son más cognitivos, otros son más afectivos, y eso depende de la zona del cerebro que más se desarrolla, el que más alimentas. Una persona son emocionalmente más dadas y otras personas son más cognitivas. Y es el ejemplo de la película de Patch Adams, no sé si se acuerdan de Robin Williams, cuando interpreta a este médico, pues que él era muy inteligente, pero emocionalmente era brillante, ¿no? En cambio su amigo, el de la habitación, era una persona muy brillante desde el punto de vista intelectual, con un coeficiente intelectual muy alto, pero emocionalmente bruto. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque era muy parco, muy seco, muy tal. Ahora tú siempre, bueno, ¿de qué se alimentó ese niño cuando era pequeño, valga la redundancia? Entonces le faltó triptófano, le faltó, ¿a qué sustancia le faltó, no? O incluso, ya que está tocando el tema, y recuerdo perfectamente el caso de este actor, Robin Williams, un hombre depresivo que tuvo un trágico final a causa de la depresión, y ahí entramos entonces en la etapa de la adultez. La alimentación, ya que estamos tocando este tema importantísimo para estar en equilibrio. En la adultez, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a los adultos? Entonces, en este caso, lo que nosotros recomendamos es que tenga serotonina, noradrenalina, dopamina y el otro neurotransmisor que se llama la oxitocina,
que es el neurotransmisor del amor, del cariño, del afecto, de las relaciones interpersonales y que por supuesto se desarrolla a través de un ejercicio básico que se llama el abrazoterapia. El abrazo genera esa capacidad, eso lo produce la madre cuando nacen los niños, por supuesto se induce a través de ciertas sustancias y receptores que están en nuestro organismo para crear esa afectividad que nos permite abrazar, que nos permite querer, que nos permite desear estar con una persona. Cuando eso se pierde porque no hay receptores, porque no hay suficiente oxitocina, entonces la persona se aísla y entra en un estado de depresión social, pues. Y entonces tiene que estar todos esos neurotransmisores en un perfecto balance, equilibrio dinámico, ¿no? Unos primero, otros después, depende de la hora del día, del momento social en el cual la persona se encuentre, ¿no? El trabajo físico. Sí, el trabajo es, por ejemplo, lo que te gusta hacer. Una cosa es que tú quieras, que tú tengas que ir a trabajar, eso es noradrenalina, esa es la fuerza de voluntad. Tengo que ir a trabajar. Pero hacer ejercicio, por ejemplo. Tengo que ir a hacer ejercicio. Trotar 10 kilómetros hoy. Bueno, a lo mejor no es eso necesariamente, pero es importante también hacer ejercicio en este caso. Claro, porque el ejercicio produce otro neurotransmisor que se llama la endorfina, que es la neurotransmisor del bienestar, o sea que me siento bien. Por eso los deportistas pues se hacen adictos al ejercicio y cuando dejan de hacer ejercicio se sienten mal porque es una especie de morfina. Entonces tú vas complementando la alimentación, pero ese ejercicio de la abrazoterapia entre la oxitocina y la endorfina no te para nadie. No importa las circunstancias, ¿sabes por qué? Porque si tú vives con propósito en la vida y tienes claro cuál es la meta, el objetivo, pues mira, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, lo importante es que estés enfocado en ese tema, en ese objetivo, en ese propósito que Dios ha puesto delante de ti y vas a ver cómo entonces la vida vas a tener que surfear el estrés y te vas a gozar y te vas, como dicen los muchachos, a tripear el estrés, te vas a montar en la ola del estrés y vas a sentirte con vitalidad, con energía, con ánimo, con fuerza de voluntad, con esa capacidad de amar, con esa capacidad de vivir a pesar de las circunstancias. O sea que las circunstancias son la ola, pero tú te pones en la tabla como un emprendedor para seguir adelante. Y dijo algo clave, Dios. Y ahí está, bueno, ahí está todo, sin duda alguna. Doctor, redes sociales para ampliar información, para enviar quizás preguntas, dudas que tengan ahí, que hayan quedado. Claro, por supuesto, nos pueden visitar en nuestra página web a través de doctorantivejez.com, o las redes sociales Doctor Antivejez con la palabra completa Doctor Antivejez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa. Interesante este tema y hay mucha tela que cortar, pero en una próxima oportunidad. Vamos y venimos con más de Mujeres en Todo.